Y es el momento de pasar a nuestra revista de prensa con Marta Moya. Marta, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Pues bien, vamos a comenzar con esta interesante entrevista que realizó el medio independiente ruso Holod a una famosa periodista que mostró sus inconformidades contra la guerra en directo al inicio de la invasión. Y esto fue precisamente lo que la hizo muy conocida en todo el mundo. Así es, Ángela, hablamos de Marina Ovsyannikova, la periodista que a principios de marzo del año pasado interrumpió en la cadena pública Channel One con ese cartel que decía: paren la guerra, no creas en la propaganda, te están mintiendo. Desde la realización del informativo tuvieron que salirse del aire después de que la periodista interrumpiera en medio del noticiero. Y ahora, con motivo de que se cumple un año de ese episodio, la periodista ofrece esta entrevista en la que, bueno, se conceden grandes titulares y muy interesantes, ¿no? Sobre todo, pues, cómo logró salir de Rusia y que al final ahora está en Francia, ¿no? Al respecto de este motivo, de cómo huyó del arresto domiciliario, dice Ovsyannikova que poco antes del juicio fue su propio abogado quien le aconsejó huir del país, que antes agentes rusos habían entrado en su casa a las 6 de la mañana, que la desnudaron, la llevaron a un centro de detención especial y días después la pusieron bajo arresto domiciliario. Allí empezaron a seguirla. Y cuando Ovsyannikova tomó la determinación de querer salir del país, su exmarido, trabajador de la cadena RT, la demandó y le pidió quitar la patria potestad de sus dos hijos. Y dice textualmente: mi exesposo me quitó a mi hija y no la soltó. Dijo que yo era una mala influencia. Le dijo: tu madre es una criminal, nunca más la verás. Es decir, que hasta el momento no tiene la custodia de sus hijos, pero ciertamente la historia no acaba aquí, ¿no? ¿Qué más fue después? No, Ángela, porque después la niña, a través de una aplicación de taxis, logró zafarse de su padre y logró llegar hasta Marina Ovsyannikova, hasta su madre. Sin embargo, la huida del país se retrasó hasta el mes de octubre, porque la niña no tenía pasaporte por todo este lío legal con el padre, y al final tuvieron que contactar con Reporteros Sin Fronteras, que fue la organización que las ayudó a salir del país. Dice Ovsyannikova que no puede decir por qué país salieron, pero que solo tenían 2 días para salir desde Moscú fuera del país. Dice tal cual: cambiamos 7 veces de carro, el último se quedó atascado en el barro, tuvimos que caminar hasta 1 kilómetro de la frontera, pero nos perdimos por un campo arado. Teníamos una escolta, pero la conexión celular no funcionaba y estaba buscando un camino literalmente por la disposición de las estrellas. Finalmente vieron cruzar a la Guardia Fronteriza, se tuvieron que esconder y, dice Ovsyannikova, en algún momento comencé a pensar que lo mejor era volver a Moscú e ir a la cárcel que dar un paso más. No, pero es que es impresionante cómo se nos extorsiona con nuestras maternidades y algo que no tiene nada que ver y que es completamente político, pero al final de toda esta historia terrorífica, la periodista acaba en Francia y esta es una historia que también nos cuenta en la entrevista. Así es, porque el periodista le pregunta: ¿decidió ir a Francia por invitación de Macron? Y Ovsyannikova dice que evidentemente Macron, después del episodio en la televisión rusa, le ofreció ir a Francia, pero que en ese momento Ovsyannikova declinó la oferta. Sin embargo, acabó allí porque la sede de Reporteros Sin Fronteras está en París y al final acabó pidiendo asilo político en este país. Dice literalmente: Francia me salvó la vida, no solo a mí, también a mi hija. Y preguntada sobre si se arrepiente, asegura que no se arrepiente, pero que es incapaz de revivir ese momento, sobre todo en vídeo. Y sobre si mantiene contacto con sus compañeros del canal, dice que no, porque los servicios de inteligencia ruso duplicaron su tarjeta SIM y tomaron represalias contra esos compañeros que le habían mostrado apoyo. Ángela. Bueno, continúa represión a la prensa y después de esta historia, Marta, que no sé si lo dijimos a propósito, que ella nació en Odessa y luego se radicó en Rusia, pero bueno, vamos a cambiar de tema con otra de las cuestiones que ha marcado mucho la agenda informativa de las últimas horas y es la caída de este dron estadounidense en el Mar Negro. Estados Unidos, en el Pentágono, dicen que fue un jet ruso que golpeó la hélice y lo tumbó. Rusia dice que eso no fue así. ¿Qué es lo que dice la prensa rusa? Pues sí, Ángela, como siempre, versiones encontradas. Vamos con la prensa rusa, con el Komsomolskaya Pravda, que dice que tras toda esta polémica es bastante obvio, cito textualmente, que los drones no estaban de excursión y que este tipo de dispositivos realizan misiones de combate en interés de nuestro enemigo. Sostiene que el dron estadounidense se colocó a una distancia indecentemente cercana a las fronteras rusas
esto es 60 kilómetros. También recogemos una nota de la agencia TASS, de noticias, la agencia rusa, que recoge las palabras del embajador en Washington, Anatoly Antonov, que emitió ayer un comunicado a razón de todo este episodio y que decía textualmente: ¿qué hacen estos drones a miles de millas de Estados Unidos? La respuesta es obvia: reúnen inteligencia que luego utiliza el régimen de Kiev para atacar nuestro territorio. Bueno, por supuesto, los medios estadounidenses también dan su propia versión sobre el tema, ¿no? Por supuesto, empezamos con The Hill rápidamente, que dice preocupaciones por una posible escalada del conflicto. Es el primer caso conocido públicamente en el que un avión de combate ruso daña deliberadamente, dice The Hill, un dron estadounidense. Dice que el vuelo del MQ Reaper estaba en un vuelo rutinario y que no tenía otra intención. Y por otra parte destacamos a Vox.com, que dice que los aviones de Rusia y Estados Unidos ya han tenido en otros momentos de la historia episodios y altercados, pero que la guerra en Ucrania al final les llevó a un momento de distensión. Sin embargo, el episodio marca cómo la inestabilidad en Ucrania amenaza constantemente con desbordarse, ya sea por error o por provocación. Pues Marta, así tenemos que cerrar ya nuestra revista de prensa por el día de hoy. Una lástima porque nos faltó un tema por abordar, pero le agradezco y nos vemos mañana. Gracias, Ángela.